19 horas por CNN Chile. Las guerras, y lo estamos conversando recién fuera de cámara con Raúl Sor, las guerras tienen una particularidad. De pronto pareciera de que las cosas quedan más o menos detenidas en una suerte de situación expectante sobre si se pueden mejorar las relaciones, conversaciones bajo cuerda, etcétera. Pero mientras tanto, por si las cosas no resultan, hay otra vía paralela que está funcionando, que es la vía de, armarse, conseguir recursos, pedirle a determinados países que les den armamento, y por lo tanto la situación no se sabe exactamente si es que puede tener una cristalización en una suerte de detención de la guerra o un escalamiento de esta guerra. Y algo como eso es lo que está pasando en estos momentos en la situación de Ucrania con la invasión rusa. Raúl Sor nos va a contar en específico aquello. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, lo que tú dices es absolutamente así. Mientras más se prolonga un conflicto, más sangriento, más amargura, más dolor. Una de las cosas, después de haber cubierto bastantes conflictos, una de las cosas que más dolor le causa a un soldado es ver caer a sus camaradas, ver caer a sus compañeros con los que ha combatido, y por lo tanto este dolor, esta angustia, se va transformando también en dureza, en crueldad, y los conflictos van avanzando en maldad, porque ese es en definitiva, o en frialdad, en ser cada vez más duro. Y por supuesto los ejércitos, y en este caso en el de Ucrania y el de Rusia, están recibiendo más recursos, y a medida que se prolonga el conflicto, esta situación va a ir recrudeciendo. Y si tú además a esto le sumas lo que se combate en el exterior o en los márgenes de ciudades, y que están incorporando civiles, y que inevitablemente el número de bajas civiles sube, en parte porque, digamos, la cohetería, la artillería nunca es 100% precisa, y hemos visto imágenes desgarradoras de edificios, departamentos que son alcanzados, y bajas que sufren allí. Bueno, y los soldados que están resistiendo en esas ciudades lo ven, y eso tiene un impacto psicológico. Eso va limitando la tolerancia y la bondad que puede tener una persona en circunstancias normales, incluido, por cierto, los soldados. Y a esto se viene a sumar algo que ha sido muy tóxico en muchos conflictos. Siempre, casi en todas las guerras, hay un factor que es el factor psicológico, y es cómo tú tratas de infundirle temor a tu adversario. Y para eso, un elemento muy útil es presentar combatientes que son muy temidos. Y, por ejemplo, a mí me tocó cubrir Malvinas, y ahí uno de los elementos psicológicos que usaron los británicos fueron los Gurkhas. Y los Gurkhas tenían una reputación de usar el kukri, su cuchillo, y usarlo a destajo. Y bueno, cuando se empezó a rumorear que los Gurkhas habían llegado a las Islas Malvinas, esto causó cierto pavor en las tropas argentinas. Y fíjate lo que es la psicología. Las tropas argentinas dijeron, no importa, ellos tienen su cuchillo kukri, pero nosotros tenemos tacuara, que son estas lanzas de caña. Imagínate dos ejércitos en pleno modernos, con armamento de última generación, amenazándose uno a otro con armas cortantes, porque psicológicamente tú tienes más miedo de un cuchillo que de una pistola. Pero en fin, esto se ha usado en todos los conflictos, y ahora en Ucrania vuelve a reaparecer. Y el ejército ruso ha mostrado con gran despliegue la presencia de tropas chechenas. Los chechenos deben tener una de las reputaciones más crueles y brutales entre guerreros. Es decir, ellos son campeones, y así lo experimentó el ejército ruso en dos oportunidades, en dos guerras en Chechenia, en la decapitación y en el cercenamiento de partes del cuerpo, y son guerreros ancestrales
con un nivel de salvajismo realmente atemorizante. Y eso es precisamente lo que quiere la campaña de propaganda rusa. No es que necesite a los chechenos, y también ha traído algunos soldados de Siria y también de Libia. Y bueno, no es que necesite, porque muchos de estos combatientes no tienen gran especialización técnica, que es lo que requiere mayormente un ejército como el ruso. Y a su vez, los ucranianos han importado también mercenarios de Occidente. El gobierno británico dio su autorización para que soldados que sirvieron en su fila, si desean enrolarse en el ejército ucraniano, bueno, están en libertad de hacerlo, cosa que no permiten cuando consideran a un país enemigo. Y lo mismo hay algunos alemanes en menor cantidad. Los que más están mandando son estadounidenses. Y sabemos que existen estas compañías militares privadas que en Estados Unidos han sido muy importantes. La más conocida era Blackwater. Blackwater eran mercenarios que en Estados Unidos no los llaman mercenarios, sino que los llaman contratistas. Entonces ellos son soldados y especialistas en diversas ramas que se los contrata por un periodo determinado. Y fíjate que los sueldos son bastante apetitosos, sobre todo en Occidente. En Estados Unidos están ofertando entre $1.000 al día, $1.000, o $2.000 según la especialidad del recluta. Y por supuesto, un soldado de infantería es menos valioso que un experto en comunicaciones o logística, bueno, según lo que requiera en su momento el ejército ucraniano. Bueno, estas empresas privadas que jugaron un papel determinante en Afganistán, es decir, se reservó al ejército para ciertas tareas de combate directo, pero para muchas otras misiones secundarias, pero no menos importantes, por ejemplo, todo lo que era el almacenamiento, el transporte, todo esto lo hicieron mercenarios o contratistas de estas empresas privadas. Y era digamos, se les paga mucho menos, digamos, uno dice, $1.000 diarios. Bueno, pero un soldado te cuesta mucho más y un soldado tiene un montón de garantías, pensiones y becas para educación y sus hijos, en fin, su familia. Estos soldados de fortuna, también como se les llama a los mercenarios, simplemente arriesgan su pellejo por una cantidad de dinero, por el afán de vivir la aventura, por la camaradería que encuentran allí, pero entre ellos también, hay que decirlo, hay muchos elementos bastante psicóticos, muchos sádicos que ven en la guerra una oportunidad para satisfacer sus instintos más viles. Hay muchas violaciones, y esto se ha visto en los conflictos, asesinatos a mansalva. En Irak muchos de estos contratistas fueron llevados a juicio porque simplemente mataban a sangre fría, y en algunos casos porque les divierte. Es decir, y sobre esto hay una literatura muy amplia, Fernando. Ahora, Raúl, esto que aparezcan mercenarios o grupos de mercenarios, que como tú muy bien lo dijiste, en las últimas guerras siempre hay, de alguna manera, grupos que se enquistan para favorecer a uno u otro lado y cumplen determinadas tareas que las pueden realizar porque no están sujetos a tratados ni a ningún otro tipo de organización, como si lo están los que representan países. Pero ¿tienen este tipo de mercenarios la capacidad, por ejemplo, de generar condiciones que permitan ganar una guerra, o son básicamente un aderezo que, como tú muy bien lo dices, sirve para generar acción psicológica por la forma como actúan, pero que no tienen una dimensión capaz de poder ganar, en definitiva, el conflicto? Es cierto, no tienen la capacidad, nunca van a ser el factor decisivo, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos tienen además otra ventaja, son voluntarios. Ellos, digamos,
trabajan con un contrato y si mueren no generan la conmoción que genera la muerte de un soldado regular que, digamos, está en el uniforme patrio y está sirviendo al país. Por lo tanto, esa es otra ventaja importante de los mercenarios de cara a la opinión pública nacional. En el caso de Rusia, ahora se dice que tiene unos 20.000 mercenarios combatiendo, y en el caso de Ucrania unos 16.000. Y Zelensky, el presidente ucraniano, les ha dado la bienvenida. Ahora, los mercenarios traen algunas especialidades y, como tú muy bien señalaste, no están sujetos a la ley internacional. Y por lo tanto, por ejemplo, Estados Unidos hizo un uso muy vil de estos elementos. Muchos de ellos fueron utilizados para los interrogatorios de prisioneros. Y ellos no estaban amarrados por la Convención de Ginebra y no querían comprometer a sus soldados regulares en situaciones al margen de la ley. Pero estos, entonces, capturaban a un prisionero y se lo entregaban a estos mercenarios para que se los devolviera con la confesión. Y por supuesto, el nivel de tortura y de brutalidad que ejercían estos mercenarios fue extraordinaria. Y me imagino que esto opera en ambos bandos. Yo hablé de Blackwater. Rusia tiene además una organización que se llama Wagner, como el compositor alemán. Y este grupo Wagner son mercenarios que han combatido, que además son soldados muy experimentados, es decir, no son bisoños, así, que dicen, aquí hay un conflicto, me voy a divertir un poco. No, es gente que ha pasado, que estuvo en las campañas de Siria, que han estado en el norte de África, y que son, digamos, soldados con muchas horas de combate en el cuerpo, y que están probados, es decir, gente que no tiene miedo, saben el manejo de armas, y por lo tanto, en la invasión en Crimea, ellos jugaron un papel importante de respaldo al ejército ruso, y así Rusia los ha desplegado en muchas oportunidades, de la misma manera que Blackwater, que ahora ya como no existe con el nombre Blackwater, se ha subdividido y por razones de relaciones públicas le han ido poniendo otros nombres. Pero primero son mucho más baratos que los soldados regulares, es decir, puede ser 1/3 del costo, porque el soldado regular, además, si sufre, queda lisiado o sufre una herida que lo va a dejar con un impedimento, bueno, eso va a su suerte. La compañía no le garantiza nada, le paga bien al día, pero él puede sacar un seguro por cuenta propia o conseguir un seguro, pero lo que no puede hacer, es decir, si tú estás combatiendo para el Estado y quedas lisiado, el Estado está comprometido a mantenerte por los años que sobreviva. Y eso tiene costos enormes. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, para el ejército norteamericano, era muy conveniente tener a estos mercenarios de Blackwater. Oye, Raúl, y te lo pregunto porque hemos conversado montones de veces en cámara y fuera de cámara de todas las, llamemos así, los ardides que se hacen cuando hay guerra para tratar de infringir temor en el adversario. ¿Y qué tanto de lo que estamos conversando, esta llegada de los mercenarios, estas cosas aquí y allá, con toda esta dureza, esta figura del soldado que no le responde a los convenios internacionales y por lo tanto puede hacer cualquier cosa? ¿Qué tanto esto no es también un trabajo psicológico de amedrentamiento para, bueno, tratar de lograr no necesariamente la victoria por las armas, sino que la victoria por el miedo? Absolutamente. Y en la guerra, asustar, intimidar a tu enemigo es una condición absoluta. Y tú estás tratando de señalarle que no va a poder ganar y que, peor aún, se expone a sufrimientos enormes, y que mientras antes desista, idealmente abandone las filas, tanto mejor. Y para eso se usan una cantidad enorme de instrumentos, es decir, esto desde la seducción, es decir, si tú te rindes, vas a recibir un trato extraordinario,
vas a tener inmediatamente una comida, tu vida va a estar a salvo, hasta la intimidación. Y mientras más los intimida, mayor es la capacidad de inhibir la voluntad de combate del enemigo. Y en la voluntad de combate es probablemente el factor decisivo en toda guerra. Por lo tanto, en todas las guerras se ha utilizado siempre este factor psicológico para tratar de generar el máximo temor y promover la deserción. Ahora, ¿qué impacto va a tener esto en este conflicto específico? Habrá que verlo. Para que esto surta efecto se necesita un poco de tiempo. Vamos a ver cuánto dura este conflicto. Hemos visto que ya ambos bandos les resulta difícil, o sea, para Rusia el avance ha sido más lento en parte porque tienen problemas logísticos y todos los ejércitos muy rápidamente, porque tienen un desgaste enorme de munición, de combustible, todos los ejércitos tienen dificultades. Mira, se calculaba que en América Latina prácticamente ningún ejército tenía la capacidad de combatir más de 15 días sin tener problemas logísticos serios. Es decir, a los 15 días cualquiera de los países latinoamericanos empezaría a tener dificultades porque habría gastado mucho de lo que tiene, porque los arsenales no son infinitos. Y para Rusia, por ejemplo, ¿cuántos misiles tiene Rusia para utilizar en este conflicto? ¿Cientos, miles? No, no son infinitos. Y así sucesivamente se van dando estos factores y el elemento psicológico también empieza a jugar un papel creciente. Los soldados se cansan, los soldados empiezan a tener comportamientos neuróticos, duermen mal, en general comen mal, y todo eso, durmiendo poco y comiendo mal, bajo presión, un estrés extremo, a eso le suma esta propaganda, por una parte buscando seducirlos, váyanse a la casa, vuelvan con su familia, vayan a ver a sus hijos, y por el otro tratando de amedrentarlos hasta donde les sea posible. Por supuesto que tiene efecto. Bueno, vamos a seguir reporteando esta situación que es esta guerra en Europa, y vamos a ver si es que las noticias pueden pasar de estas que son bastante preocupantes a algunas que eventualmente generen algún atisbo de esperanza o de expectativa, Raúl. Muchas gracias. Eso es, Fernando. Lo que estamos esperando es humo blanco en algún momento. Y mientras antes, mejor para todos.